Vamos a ir buscando, amén, a Juan 5. Estamos aquí reunidos como siempre, cada miércoles a las 10 de la mañana. Saludamos a todos nuestros hermanos que se conectan en el YouTube o en el Internet para este servicio. Sabemos que tenemos servicio los martes de oración, los miércoles tenemos servicio en la mañana, celebración a nuestro Dios, los viernes nuestras clases bíblicas y los domingos nuestra celebración a nuestro Rey. Bendito sea su nombre. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da y por cada hermano que cada miércoles fielmente vienen a escuchar palabra de Dios. Amén. Sabemos que estamos en el mes de diciembre y supuestamente celebramos la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuántos saben que nosotros tenemos la Navidad todos los días? Él es nuestra Pascua, Él es nuestra Navidad. A veces esperamos que vamos a escuchar un sermón de Navidad o referente al nacimiento de Jesús, pero ya Él nació en nuestros corazones. Él es nuestra Navidad. Y les exhorto, como anoche les exhortaba a los hermanos, que no dejemos de congregarnos en estos tiempos. Siempre los hermanos se envuelven, muchos hermanos, algunos, en esta corriente del mundo, de la celebración, de los regalos, de tantas cosas que no tienen nada que ver con el nacimiento. ¿Cuántos sabe que nada de eso tiene nada que ver con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Entonces, sigamos congregándonos los días que tenemos las clases, los servicios, eh, para agradar a nuestro Dios y para ser obediente a Él. Hoy vamos a hablar de sanidad, muy lejano a lo que estamos celebrando, o lo que celebra el mundo más bien. Hoy vamos a hablar de la sanidad física y de la sanidad espiritual. Amén. Y el tema de esta prédica se llama ¿Quieres ser sano? ¿Cuánto quieren ser sano? Yo creo que yo soy la primera. Aleluya. ¿Quieres ser sano? Y vamos a buscar en Juan 5 y vamos a leer el versículo 5. Lo vamos a leer completo. Amén. Nos ponemos de pie para reverencia a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviesen. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua.
Entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Jesús le dijo, tres cosas nada más le dijo. Levántate, toma tu lecho y anda. Mire qué fácil era. Al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, este es el día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les, él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces les preguntaron, le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y le procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también. Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra y que seamos todos edificados. Yo fui muy edificada porque siempre tenemos muchos dolores por aquí, por allá. Ayer mismo yo decía, ay Padre, ayúdame, porque pasé una hora haciéndome un MRI y acostada en una sola posición. Y la semana antes me habían inyectado la cintura y eso me comenzó a doler horriblemente. Pero leyendo todo esto, wow, yo le decía, Señor, yo sé que yo voy a recibir sanidad de estos huesos viejos. Amén, amén. Entonces, el título es, ¿quieres ser sano? ¿Cuánto quieren ser sanos? Amén. Ya el Señor nos sanó nuestra alma. Ahora necesitamos que sane nuestro cuerpo. Amén. Vamos a leer también, busquen en el capítulo 4, una página antes del 5. En este capítulo también podemos encontrar muchos milagros que hace Jesús en el capítulo 4. Podemos ver un oficial del rey cuyo hijo estaba, ¿ya lo tienen? El 4, ok. Capítulo 4, verso 6. Podemos ver un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Eh, Estas, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Jerusalén, vino a él y le rogó que descendiese a sanar a su hijo, que estaba a punto de morir. Y Jesús no tuvo que descender como le dijo el oficial, sino que Jesús le dijo en el verso 50, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Si leemos la historia completa, cuando él descendía a su casa, su siervo lo alcanzó y le dijo, tu hijo está sano. Y él entendió que la misma hora que Jesús le había dicho, al mismo instante, su hijo fue sano. Aquí lo que podemos ver es que el hombre creyó
a la palabra de Dios. Podemos resaltar eso. Siempre que creemos a la palabra de Dios, en cualquier circunstancia que usted o yo podamos tener, como dijo Jesús una vez a un enfermo, como creíste, te será hecho. Porque a veces inconscientemente o conscientemente dudamos, ¿y será que estoy sano? ¿Y será por qué me sigue doliendo? ¿Y por qué sigo con este aguijón en la carne? Y muchas veces es para que el Señor se glorifique en nuestra debilidad, como le dijo a Pedro. Bástate mi gracia, porque mi poder se va a glorificar en tu debilidad. Muchas veces cuando estamos, no quiero decir que Dios tiene que enfermarnos para nosotros ser fiel, o que Dios tiene que sucedernos algún acontecimiento triste, pero sí ciertamente cuando estamos enfermos o cuando tenemos un acontecimiento triste, es cuando más buscamos de Dios por cualquier circunstancia, ¿cierto? Amén, amén. Volvemos al capítulo 5 de Juan. El verso 1 ahora lo vamos a ir detallando. El verso 1 dice, después de estas cosas, o sea, si vemos el capítulo 4, el capítulo 2, inclusive hay muchas sanidades. Yo escogí una nada más, la del el siervo del rey, el oficial. Pero hay muchas sanidades. En los evangelios, en Mateo, Marco, Lucas y Juan, podemos encontrar muchas sanidades que el Señor hizo, tanto física como espiritualmente. En el mismo Juan, si leemos el capítulo 1, cuando vemos la conversación de él con Nicodemo, entendemos que Nicodemo fue salvo porque le era necesario nacer de nuevo. ¿Verdad? Le dijo el Señor. Entonces vamos a ver el capítulo 5, verso 1. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. El verso 2 dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Betesda significa, muchos lo saben ya, casa de misericordia. Por eso era que allí se reunían muchos enfermos, como leímos en el pasaje, cojos, ciegos, mudos, paralíticos. Y columna era una columna cubierta donde los enfermos se reunían en gran número. Ellos como que se resguardaban allí en aquel pórtico esperando, ya sabemos. El verso 3 dice, en esto yacía una gran multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban en los movimientos del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo y al estanque y agitaba el agua. Y, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad. Yo estudiando todo esto, podemos ver que no había mucha fe en ellos, porque ya muchos de ellos habían oído de Jesús y podían rogarle a Dios por su sanidad. Lo que dije ahorita, que muchas veces dudamos de que Dios pueda sanarnos, ¿verdad? El verso 5 dijo, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Solo un acto de la misericordia de Dios podía sanarlo de ese problema tan arraigado y tan prolongado. ¿Cuántos saben que a veces uno tiene un problema que pasan años y años y años y años y años y como que no hay respuesta para su problema? Pero ¿sabe que yo entendí con eso? Eh,
que el Señor, mientras usted está esperando, va tratando con su corazón, va moldeándote a ti. Eso tiene un propósito. Él lo puede, sabemos que Él lo puede hacer instantáneamente, como dice aquí en este pasaje. Este hombre, que aquí es que nos vamos a fijar, tenía 38 años. Por los años que tenía, podemos deducir que no oraba a Dios. Por los años que tenía, porque ya ellos sabían que Jehová era Rafa, que Jehová era el todo en todo. Ellos conocían a Dios, los judíos, ¿verdad? Entonces, aquella cantidad de años, podemos ver que era desechado por la sociedad. Podemos ver que no habían amigos. Podemos ver que ese hombre podía estar desanimado, que podía estar ya desconsolado, que podía estar que no tuviera ninguna esperanza, porque eran 38, perdón, largos años que él tenía tirado allí en el suelo, paralítico. Imagínese usted, alguien tenía que llevarlo por 38 años esa inconveniencia. Por 38 años ese hombre tenía que tener su corazón ya descaído, desvanecido, sin ninguna esperanza. Y ahora lo vamos a ver en el texto de que podía acontecer, de que su sanidad fuera real. ¿Y cuántas cosas pueden pasar en 38 años? ¿Cuánto podemos nosotros deprimirnos, verdad? Coger depresión, tanta desánimo, tanta cosa que pasan cuando nosotros estamos esperando por una respuesta del Señor. Si nosotros, que a veces nada más son par de años o par de meses o par de días que el Señor nos contesta, nosotros siempre estamos llorosos. Ay, ay, hermana, ore por mí, ore por mí. ¿Cierto o no? Y este hombre tenía 38 años que estaba enfermo. Dice el verso 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así dijo. Jesús lo vio. Jesús no hace sanidades a multitudes. Él lo puede hacer. Él nada más tiene que hasta cliquear el dedo y todos pudieron haber sido sanos. Pero Jesús siempre tiene algo especial para ti y para mí. Cuando Jesús nos ve, cuando Jesús lo vio, yo me imagino que tuvo compasión de él. Tuvo compasión de ese hombre. Y cuando él supo que tenía tanto tiempo así, tuvo compasión de él y se acercó a él y le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Sabe qué significa el verbo quieres? Este verbo quieres es un verbo transitivo, se refiere a tener el deseo de hacer algo. Ya Jesús tenía ese deseo de sanar a ese hombre. Cuando lo vio, tuvo compasión de él. Que nosotros debemos orar que Dios ponga esa compasión en nosotros, en los desamparados, en los desvalidos, en los drogadictos, en los homosexuales, en todo el que está padeciendo, que Jesús ponga esa compasión en los inconversos, porque van a perder su alma. Tenemos que tener compasión como tenía Jesús por las ovejas, por los inconversos. Y le dijo, ¿quieres ser sano? Y él tenía ese deseo. Jesús también de hacer algo, Jesús tenía el deseo de hacer algo por este hombre, sanar a este hombre. Cuando él lo vio y supo que tenía mucho tiempo así, es como si le dijera, ¿quieres ser ayudado? ¿Quieres caminar? ¿Quieres levantarte? Quería hacer algo por él, porque es un verbo de querer. Él quería que él caminara, que él se levantara,
que él pusiera atención a lo que Jesús le estaba diciendo. Sin embargo, en el verso 7, el hombre contestó. Fíjese lo que el hombre contestó. Señor, no tengo quien me meta en el agua, en el estanque, cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Fíjese el desánimo que él tenía ya tanto, que ni siquiera cuando Jesús lo vio, y me imagino siempre Jesús miraba atentamente, no pudo reconocer que él era el dador de la vida, sino le dijo, oiga la respuesta que le dijo. Y preguntó Jesús, el verso, ¿quiere ser sano? Ajá. Y él le respondió, Señor, le respondió el enfermo, no tengo a quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otros descienden antes que yo. Eso no fue que Jesús le preguntó, ¿verdad? Usted pudiera imaginar que cuando usted tiene un problema y Jesús me venga y me diga, Mildred, te voy a... Señor, sí. Esa sería la respuesta correcta. Sí quiero, Señor. Pero él le salió, Señor, no tengo quien me meta en el estanque. No, no tengo quien me meta en el estanque. Eso no era lo que Jesús le preguntó, pues él conoce el corazón de los hombres, que cada hombre se preocupa por sí mismo. Jesús sabe que los hombres son egoístas por naturaleza, que la naturaleza de nosotros es egoísmo. Si mi hermana Jane necesita algo, yo voy a suplir primero lo mío. Ay, porque yo necesito esto y voy a tratar de suplir primero mi necesidad y después le voy a dar de lo que me sobra a mi hermana Jane. Pero eso no está supuesto a ser así. Usted está supuesto a suplirle la necesidad del hermano antes que la suya. ¿Qué dijo el Señor de la viuda que dio las 2 palomas? ¿Verdad? Dijo, esta dio de lo que no tenía. Ellos dan de lo que tienen en abundancia y les sobra. Pero ella dio lo único que tenía. Y así debemos ser nosotros. Aleluya. Y Jesús conocía la condición. Jesús sabía que hacía 38 años y nadie lo pudo haber ayudado a entrar en el agua. Fíjese qué triste, ¿verdad? Es que yo leía esto y yo decía, wow, ¿cómo somos? Y no nos podemos excluir nosotros de eso, porque es que la naturaleza humana es así, egoísta. Yo decía, wow, que en 38 años ninguno de familiar o alguien que estuviera ahí o de los mismos enfermos que podían caminar, poder coger ese hombre y echarlo en ese estanque. Es que, hermano, cierre los ojos y medite que fueron 38 largos años que ese señor tuvo ahí tirado, padeciendo. Me imaginé, si uno se mete en la palabra, yo me imagino que tendría llaga en el cuerpo de estar ahí tirado por 38 años y nadie tuvo compasión de él. Recuerde que el verbo quiere decir desear o apetecer hacer algo por alguien. Pues Jesús sí deseaba hacer algo por, por ese hombre. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante fue sano. Aleluya, al instante. Dice la palabra que él se paró, cogió su lecho y anduvo. Aleluya. Nada más tenemos que tener ese encuentro con Jesús para poder ser sano.
Dice, para ser sano solo le tocó un instante, cosa que la sociedad no pudo hacer por nosotros. Jesús lo hace, lo que la sociedad no puede hacer por nosotros, Jesús lo hace en un instante. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. A veces usted está en un apuro y alguien le dice, ay, cuenta conmigo. Viene un amigo, viene un hermano, cuenta conmigo. Pero cuando usted va y le dice, ah, mira, por favor, ay, pero ahora no puedo porque tengo otro compromiso o tengo que salir o por cualquier razón que sea, a veces es muy válida la razón, pero el caso es que nadie te puede ayudar. Yo lo viví en una situación que tuve y mucha gente se me ofreció ayudarme. Cuando iba a buscar a la persona, ay, no, no puedo, no tengo espacio. Una vez quería que me guardaran un piano que yo no quería botar, que le había comprado a mi hijo. Y cuando me tocó mudarme de la casa, nadie pudo, porque que si que si, y todo incluyendo lo que me ofrecieron. Y así pasa, y con muchas circunstancias. Entonces eso nos demuestra que nosotros solamente podemos depender y confiar en Dios. No es que no, que los humanos no podemos confiar, sí podemos confiar, pero Dios es primero que nadie. Porque a veces vamos a los hombres y el problema usted lo puede resolver con Dios más rápido, al instante. Aleluya, aleluya. El verso 9 dice, pero había un problema, era día de reposo. Perdóneme, hermano. Era día de reposo ese día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Los religiosos, en vez de alegrarse, los regañaron por quebrantar supuestamente el día de reposo el sábado. Ellos ni siquiera se preocupaban por el hombre, porque ellos lo tenían que haber conocido en 38 años. Ese hombre tenía que ser conocido por todo Jerusalén y por toda Galilea. Y nadie le importaba. Lo único que le importaba a ellos en su religión era que había Jesús quebrantado el sábado. ¿Y quién es el Señor del sábado? ¿Quién creó el sábado? Como esto ahora que se hacen judaizantes, que no que guardan el sábado, que han vuelto para atrás después de haber conocido la verdad. Y entre paréntesis, usted nunca va a ser judío. Nosotros no nacimos en Israel. Nosotros somos injertados, que hay muchos que están volviendo atrás a la ley, al sábado, a los mandamientos, y se han olvidado de la gracia, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que es por gracia. Amén, eso me vino ahora a la mente. Pues ninguno de ellos se preocupaba por él, porque ellos tenían que haberlo conocido por 38 años que estaba postrado allí en aquel estanque. Y sin embargo, no le importó nada el sufrimiento de este hombre. Como les digo, ese hombre tenía que estar lleno de llaga, que podía estar, la Biblia no lo dice, inclusive sucio. Inclusive acuérdense que a los mendigos y a los le ponían una capa para reconocerlo. Inclusive podía estar sin bañarse, porque si no lo podían meter ahí al estanque para que se sanara, ¿usted cree que lo iban a cuidar de sus alimentos, de su higiene? Jamás. Pero sí se preocuparon porque Jesús había quebrantado el día sábado. Era más importante para ellos la ley que la compasión. Jesús tiene compasión de nosotros, pero los judíos, los fariseos y los
levitas, los de la ley, no tenían compasión de nadie. Ellos no tenían compasión de nadie. Vamos a Lucas, a ver a Lucas. Creo que no se lo di a Alejandra. Lucas, el verso 13, el capítulo 13, versos 10 y 17. Voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Dice, un sábado Jesús estaba sentado en una de las sinagogas. El verso 11 dice, y estaba allí una mujer que por causa de un demonio, escuche, llevaba 18 años enferma, andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. Cuando Jesús la vio nuevamente, le digo, allí había mucha gente, pero él prestó atención a esa mujer. Cuando Jesús la vio. Y yo le digo, no era que Jesús no tenía compasión de los que estaban allí, pero cuando lo estudiaba, que meditaba, digo, porque los demás podían caminar. Porque él le dijo, cuando yo voy a ella, todos se han tirado al estanque. Pero Jesús prestó atención a él porque él no podía hacerlo por sí mismo. ¿Verdad que sí? Entonces Jesús lo vio, porque Jesús siempre ve la necesidad nuestra. Jesús siempre ve cuando tú no puedes hacerlo por ti misma o por ti mismo. Porque hay problemas y hay cosas que por más vuelta que usted le dé, usted no puede resolverlo por sí mismo. Usted necesita una intervención divina, un milagro. Amén. Gloria a Dios. Entonces aquella mujer andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse. El verso 12 dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y al mismo tiempo puso las manos sobre ella y al instante la mujer se enderezó. Aleluya. Este otro caso tenía 18 años encorvada y no se enderezaba por nada. Sin embargo, cuando Jesús la vio en un instante que puso su mano sobre ella, fue sana. Aleluya. Y empezó a alabar a Dios. El verso 14, fíjese nuevamente, indignado los escribas y ellos, porque Jesús había sanado a una mujer. El jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente. Y oiga lo que le dijo a la gente, sin ninguna compasión. Hay 7 días para que usted pueda para que se pueda trabajar. Así que vengan esos días para que sean sanados. Y el sábado y no el sábado. Y Jesús le respondió en el verso 15. Hipócritas, le contestó el Señor, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o burro en el sábado y lo saca del establo para llevarlo a tomar agua? Sin embargo, esta mujer que es hija de Abraham, a quien Satanás tenía atada durante 18 largos años, no se le había de quitar esta cadena en el sábado. Los religiosos se preocupan más por los animales, por su buey, por su burro, por su asno, que por los seres humanos. El principal de la sinagoga estaba enojado en el verso 14 de que se sanara en el día de reposo. Ahí podemos ver la falta de sensibilidad de cada persona. A veces nosotros tenemos que ir a ver a alguien. No, pero primero tengo que ir de compras. O primero tengo que ir al mall. O primero tengo que ir al trabajo. A veces que hay un hermano o una hermana enferma que necesita tu ayuda. ¿Cierto o no?
A veces tenemos mucha falta de sensibilidad. Volvemos a Juan, el verso 5. Vamos a leer el capítulo 5. Vamos a leer el verso 12 y 13, que dice: Entonces le preguntaron al que había sido sanado: ¿Quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? El que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaban en aquel lugar. Fíjese que, como le digo, él ni siquiera sabía quién era Jesús. Y como le vuelvo y le repito, Jesús era, porque dice la Biblia en algunos pasajes que su fama se extendía por toda Judea, por todo Jerusalén, por toda Galilea, por los milagros, pero él no sabía ni siquiera quién era Jesús. O sea que eso nos da a entender que él ni siquiera había orado a Dios por su sanidad. Y por eso, por muchos motivos, pudo que tuviera allí 38 años. Entonces dijo, no supo quién le dijo. El que le había sido sanado no sabía quién fuese Jesús, porque él se había apartado. El verso 14 dice: Después lo halló Jesús en el templo y le dijo lo que le dije, que esta prédica era para sanidad del alma y sanidad física. Le dijo Jesús: Mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Porque él se sanó de su cuerpo. ¿Se acuerdan de la mujer del flujo de sangre? Ella decía: si tan solo tocara su manto, seré salva. Nos podemos imaginar que cuando ella fue sanada, fue salva y fue sana. Porque ella lo que anhelaba era que si tan solo tocara su manto. Entonces dicen, para que no te venga algo peor. Es muy claro que a pesar de que el cuerpo de este hombre había sido sano, su alma no había sido salva. O sea que él no cambió. Y lo vamos a ver ahora en los versos siguientes. Para que no te pase alguna cosa peor. ¿Qué es una cosa peor? El juicio eterno de Dios es mucho más terrible que 38 años paralítico. Y usted dirá, guay, hermana Mildred, es mucho peor porque fueron 38 años. Pero el juicio eterno de Dios, dice en hebreo que el hombre muere una vez y después el juicio. El juicio es eterno. Cuando te viene algo peor, es que tu alma se condena eternamente al infierno por la eternidad. O sea que comparando 38 años a la eternidad, claro que Jesús tenía razón, como siempre. Te puede venir algo peor que una enfermedad física, ¿cierto? Como dice el pastor José, nosotros oramos por los enfermos, pero igualmente usted va a morir. Quizá Dios lo sana de esa enfermedad, pero va a morir siempre, ¿cierto? Y a veces oramos, Señor, glorifícate. Y como pasó con la hermana Jackie murió. Y yo le voy a hacer una pregunta. ¿Dios se glorificó o no se glorificó? ¿Qué usted cree? Dios se glorificó. Aunque ella murió de ese cáncer, Dios se glorificó. La Biblia dice que Jesús, cuando fue a la cruz, fue para la gloria de Dios. La muerte de Jesús fue para la gloria de Dios. La muerte de nosotros los santos, dice un salmo, que es un honor a Dios la muerte de los santos. En algunas versiones, en otras dice honrosa. Valera dice, honrosa es para Dios la muerte de los santos.
y la Nueva Versión Internacional dice, un honor es la muerte de los santos para Dios. Porque muchas veces nos ponemos tristes. Y es cierto que podemos ponernos tristes en la carne cuando un hermano muere, pero Dios se glorifica también. Si vivimos, vivimos para Él. Y si morimos, amén. Entonces y podía venirle una cosa peor. Jesús también hizo un llamamiento al arrepentimiento. Muchos que reciben bendiciones físicas o materiales de Cristo no reconocen después, no reconocen a Dios. Yo tuve esa experiencia que luché con una persona con un cáncer y oramos y ayunamos y la hermana Raquel y yo le llevábamos la palabra y nos llamaba a todas horas del día para que fuéramos, para que oráramos, y cuando se sanó venía a la iglesia. Y cuando estaba enfermo y cuando se sanó, ahora le digo, vamos a leer. No, que tengo que comprar, que tengo que hacer esto, que tengo. Siempre me da una excusa diferente y no viene. O sea que los milagros y la maravilla no salvan un alma. Lo que salva un alma es un encuentro personal con Dios. Que usted regenere su vida. Por eso el pastor José dice que usted se puede sanar, igual se va a morir y se va a perder. Como le dijo el Señor aquí, para que no te vengan cosas peores. Amén. Usted, a menos que no reconozca al Hijo de Dios, al Hijo eterno de Dios, al encarnado de Dios desde la eternidad, por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, usted no es salvo, aunque sea sano. Vamos a ver el verso 15. Este hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Fíjese, recibió sanación, en vez de agradecer, fue a chimosear, dice la hermana Yane, fue a chivatear, como dicen en Santo Domingo. Fue y dio aviso a los judíos. Y por esta, y el verso 16 dice, fíjese, mire esto, y por esta causa, me imagino que es la causa de que él fue a chivatearlo o a chismosear, los judíos perseguían a Jesús y ¿qué? Procuraban matarle. O sea que claramente vemos que su corazón no se había convertido. Porque si usted recibe una sanidad así tan grande, usted lo menos que puede hacer es agradecerle a Dios. ¿Cierto o no? Amén. Lo menos que podemos hacer es, Señor, y vivir para Dios, porque te libró de una parálisis que tú no podías hacer nada, que te tenían que cargar, te tenían que mover, te tenían que alimentar. Todo eso. Amén. No sabemos por qué él fue a darle aviso a los judíos. ¿Por qué lo hizo? No dice la Biblia y cuáles eran sus intenciones. A lo mejor para que lo aceptaran en la sinagoga, no sabemos, la Biblia no lo dice. En cualquier caso, su actitud le trajo a Jesús graves consecuencias. Por esta causa los judíos le perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas, estas sanidades en el día de reposo. Después de su sanidad, el Señor tuvo que advertirlo seriamente de que no siguiera viviendo a la misma manera que hasta ese momento había vivido. Usted puede ser paralítico, usted puede tener una enfermedad, pero puede servirle a Dios igual. Yo recuerdo que había no sé si él murió, pero no lo he visto más. Un señor que andaba en una silla de ruedas y ese hombre siempre predicaba, siempre estaba en los supermercados dando tratados, dando palabras a todo el que lo necesitaba y estaba en una silla de ruedas. Es indudable que el Señor quería que este hombre comprendiera que el pecado tiene consecuencias mucho más terribles
que una dolencia física. El pecado tiene mucha consecuencia. Y, by the way, como dicen los americanos, muchas de las cosas que nos pasan a nosotros es por causa del pecado y por causa de la desobediencia. La desobediencia es pecado a Dios. Y a veces desobedecemos a Dios y nos viene una consecuencia y preguntamos, ay, ¿por qué? ¿Por qué? No, el pecado trae siempre consecuencias. Recordémonos de David, todo lo que hizo y que Dios le dijo a David, la espada nunca se va a apartar de tu casa. Y fue tan terrible todo lo que los hijos lo perseguían, todo el mundo. Y fue tan terrible lo de David que un hijo violó a su propia hermana, a Tamar, porque la consecuencia del pecado de David. Claro que hoy estamos en la gracia. Dios no va a castigar un hijo tuyo por tu pecado. Cada uno paga su propio pecado. Amén. Ahora bien, junto a su advertencia, el Señor expuso la única forma posible de librarse de que nos pase algo peor. Esta solución es el arrepentimiento. Esa es la única cosa que no nos puede pasar algo peor. Cuando nos arrepentimos, tanto el paralítico como nosotros mismos debemos escuchar la exhortación del Señor. Eso yo no sé si a usted le ministra, pero cuando estaba estudiando todo esto me ministraba mucho, porque también muchas, no que las enfermedades es causa del pecado, porque ya el Señor la clavó en la cruz del Calvario. Por su llaga fuimos nosotros curados. Pero muchas enfermedades son por causa de nuestro mal comportamiento y por causa de nuestra mal alimentación o cuidado de nuestro cuerpo. Este padecimiento que yo tengo en el hombro, hace 10 años que lo tengo y me descuidé. Se lo echaba a la menopausia, se lo echaba esto, aquello, al trabajo. Y cuando vine ahí al ortopédico ya estaba y todavía lo tengo mal. ¿Entiende? Porque todavía sigo trabajando. ¿Quién me manda a mí a estar trabajando ya? Amén. 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 Retírese. Yo tuve alguna circunstancia porque no pude y el Señor sabe. Inclusive ahora estoy rogándole a Dios que se haga posible ya, porque mi retiro es pronto. Quiero que me den 5 minutos antes de irse. Pronto. Pero ayer tuve haciéndome ese MRI y estuve bien incómoda por ¿cómo se llama eso? Un descuido. ¿Ves? Entonces no nos podemos descuidar. Dios también nos da la sabiduría y el entendimiento para que cuidemos nuestro cuerpo. Juan 20, 30 y 31. Pase algunas páginas. El capítulo 20 dice, fíjese que en el 31, que es el que vamos a leer, pero el 30 dice que se escribieron muchas de las maravillas de Dios que no fueron escritas. Y hay otro pasaje de Juan que si todo lo que Jesús hizo se escribiese, ellos como que escogieron lo mejor o lo que Dios sabía que no iba a ministrar. No cupiesen los libros en el mundo, porque imagínense. Dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis, entre todas las cosas que él escribió, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Y solamente vamos a leer para terminar Marcos 8:22. Aleluya. Gracias, Jesús. Vamos a leerlo de aquí. Dice la palabra, vino él luego a Bethsaida
y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en su ojo, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando fijo, veo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni le digas nada a nadie en la aldea. Saliendo Jesús y sus discípulos por la aldea de Cesarea de Filipo, en el camino preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Fíjese que en este pasaje él le escupió. Hay otro pasaje que toca, hay otro pasaje que solamente lo vio, hay otro pasaje que dice la palabra, como le dijo al oficial del rey. Esto nos indica a nosotros que Dios tiene mucha manera de sanar y mucha manera de hacer la obra de Dios. Muchas personas no quieren ir a los médicos, no se quieren dar quimo, no quieren esto, no quieren, porque Dios me va a sanar. Y Dios sí puede sanarte, pero Dios implantó también la medicina para que fuéramos salvos, sano. Él nos sana de muchas diferentes maneras. No podemos encajar a Dios en una cajita de que porque lo hizo con fulana así, a veces le testificamos a la persona, Él lo hizo conmigo. Yo he caído en eso también. Y lo va a hacer contigo. Pero Dios no es así. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer contigo. O si lo va a hacer. Amén. Dios es soberano y Él hace como Él quiera. Yo sí sé que Él sana, que Él salva, que Él liberta y que tenemos que recibir la sanidad del cuerpo juntamente con la sanidad del alma y del espíritu. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Tú nos enseñas, Señor, a través de tu palabra los milagros y maravillas y portentos que tú haces. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que cualquier enfermedad que cada persona tenga en este lugar o el que vaya a ver este vídeo, Señor, que tú pongas tus manos de sanidad sobre ellos y que tú te lleves toda enfermedad, toda dolencia, todo espíritu de las tinieblas que pueda, como decía la mujer encorvada, que era un demonio, todo lo que pueda nublar tu salud. En el nombre de Jesús, Padre, pon tus manos sobre nosotros, Señor, y llévate toda dolencia, toda enfermedad, Señor, en tu nombre. Amén y amén.